Hola a todos, mi nombre es Sara, trabajo en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza como enfermera. Primero de todo quería daros las gracias por interesaros en este tema del COVID-19 y voy a intentar responder a vuestras preguntas de la mejor manera posible, a ver si puedo resolver las dudas que tengáis dentro de lo que yo sé. Cuando queráis, pues empezamos. Yo soy Marta Utrilla y soy anestesióloga, que significa que hago dormir a la gente para las operaciones. Pero en el último mes he estado trabajando en la UCI, que es donde estaban los pacientes más enfermos de coronavirus. Buenos días, soy el doctor Pedro Vergara, médico anestesiólogo. En estos momentos voy a tratar de responder a todas esas preguntas que tengan acerca de esta nueva enfermedad que es el COVID-19. Hola, soy Leo Roche. ¿Podría decirme qué es el coronavirus y qué el COVID-19? Muchas gracias. Y el COVID-19 es la enfermedad que produce. Es el nombre de la enfermedad. Y ya está. Os quería preguntar si el número de pacientes está subiendo o bajando. Sí, el número de pacientes está disminuyendo y lo vemos en la televisión todos los días, que la carga de los hospitales pues está bajando bastante y os puedo contar un poquito en el hospital que yo trabajo lo que está sucediendo. Cuando empezó a haber mucha carga de pacientes y a preparar plantas que habitualmente se estaban destinadas a atender a pacientes de otras especialidades se cerraron y al personal que trabajábamos en esas plantas nos llevaron a cuidar a pacientes de COVID. Pues bien, yo en mi caso, por ejemplo, ya no trabajo con pacientes de COVID y ya vuelvo a trabajar con los pacientes que habitualmente trabajaba. Entonces esto quiere decir que se van cerrando plantas que se prepararon para atender a pacientes de COVID, cada vez quedan menos y el hospital está volviendo a la normalidad. Así que sí os puedo decir que están disminuyendo. Hola, me llamo Adriana. Me gustaría saber si una persona que ha tenido coronavirus lo puede volver a tener. Muchas gracias por su respuesta. Con respecto a la posibilidad de volver a tener la enfermedad después de haberla pasado, después de haberla sufrido, es un tema que se está debatiendo y se está estudiando todavía. No se sabe a ciencia cierta si el cuerpo es capaz de generar una inmunidad protectora contra el virus. Sin embargo, se cree que esto puede ser así. Y de ahí las diferentes maniobras que están tratando de descubrir los científicos de crear vacunas en la población. Incluso esta nueva etapa que comienza, que es la del desconfinamiento, se centra básicamente en esto, en que el ser humano es capaz de crear inmunidad, crear protección y de no volver a tener la enfermedad. Hola, soy Berta. Tengo una pregunta. ¿Me podéis decir si sabéis si alguien tiene el coronavirus sin hacerle el test? Y gracias por cuidar a todos los que están malos. Adiós. Gracias. Estáis realizando preguntas muy buenas. A ver, en esta pregunta yo diferenciaría dos grupos de personas. Unas las personas con síntomas y otras las personas sin síntomas. Las personas que presentan síntomas se podrían llegar a diagnosticar o a sospechar un diagnóstico de COVID por la coincidencia de varios síntomas muy característicos de esta enfermedad. Pero las personas que no tienen síntomas, esas personas no se pueden diagnosticar, no se puede saber si tienen el virus o no si no se realiza un test. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es mi opinión. Creo que se deberían hacer test masivos para saber qué personas están contagiadas y qué personas no. Primero a sanitarios. No nos han hecho test masivos a las personas que trabajamos en el hospital. Puede haber muchos compañeros que son positivos y que no lo saben y están contagiando a otros compañeros, incluso a pacientes.
Ahora empieza el desconfinamiento, empieza la gente a salir a la calle, empieza la gente a trabajar con más normalidad y creo que sería muy importante realizar test. Esta es mi opinión. Pero bueno, la respuesta a la pregunta es que a los pacientes sin síntomas no se les puede diagnosticar de COVID sin un test. Hola, soy Daniel y quería preguntar que si tenéis suficientes test rápidos. Bueno, al principio no había muchos test y han tardado un poco en llegar, así que era difícil que te lo hicieran. Pero ahora, poco a poco, nos están empezando a hacer a todos. A mí ya me lo han hecho. Hola, soy Jimena y me gustaría saber qué tipo de tratamientos se le hacen a los enfermos del coronavirus. Gracias por su respuesta y por el esfuerzo del personal sanitario. Adiós. Sí, pues a ver, el tratamiento que se utiliza en el COVID-19 principalmente es sintomático, es decir, es para frenar los síntomas que produce esta enfermedad. Los pacientes que ingresan en el hospital, la mayor parte de ellos ingresan por dos causas, una por fiebres muy altas y otra por dificultad respiratoria. Entonces el tratamiento que se les da es en base a esto. Para la fiebre se utiliza paracetamol combinado con otras medicaciones y para la dificultad respiratoria, aparte de medicación, se les administra oxígeno, bien por la nariz a través de unas gafitas nasales o bien con una mascarilla. Cuando los pacientes están más graves y hay una infección pulmonar, pues se utiliza un tratamiento que parece ser que funciona contra el COVID y así está resultando. Es un tratamiento que lo habréis oído en la televisión, que está compuesto por dos medicamentos. Uno es la acitromicina, que es un antibiótico, y el otro es la hidroxicloroquina. Estos dos hacen que disminuya la infección y disminuya la carga viral del cuerpo. Y parece que está funcionando bastante bien. Soy Adriana Pelar. ¿Podría decirme, ha tenido alguna ocasión de ver cómo es el coronavirus por microscopio? ¿Es como sale en la tele? Gracias. Bueno, no todos los médicos usamos un microscopio. Yo hace muchos años que no utilizo ninguno. En realidad, el microscopio que se necesita para ver el coronavirus es un microscopio especial y yo no he usado nunca ninguno, por lo tanto nunca he visto el coronavirus en realidad. Pero sí que tengo un amigo que lo ha hecho y dice que no se parece en nada al de la tele, pero creo que el de la tele es más bonito, así que no pasa nada si dibujamos ese. Hola, me llamo Marta y mi pregunta es ¿cuándo va a acabar el coronavirus? Muchas gracias. Esta pregunta es un poquito complicada de responder. No sé si a día de hoy habrá alguien con certeza de responder a esta pregunta. Yo sí que pienso que cuando pase el tiempo, pues el virus estará controlado y podremos llegar a hacer una vida normal. Tendrá que haber una vacuna, tendrá que haber un tratamiento y así lo controlaremos, pero desaparecer, no creo que llegue a desaparecer el virus. Creo que al final se quedará con nosotros y conviviremos con ello, pero vamos, esto es una opinión, no lo sé, pero yo creo que el virus permanecerá con nosotros, lo que pasa que lo tendremos controlado. Hola, soy Mateo y querría saber si falta poco para encontrar la vacuna. Gracias por cuidar a los enfermos. Adiós. Las vacunas. Para esta pregunta no existe respuesta aún. Prever cuándo será lanzado al mercado una vacuna para el coronavirus es imposible. Actualmente se está estudiando y se están probando prototipos de vacuna en casi todo el mundo. Normalmente para el desarrollo de vacunas de enfermedades que ya conocemos, se suele tardar en promedio aproximadamente 2 años. Y lo que se está intentando ahora es tratar de crear una vacuna en menos de 1 año. Esto es muy difícil y conlleva en parte algunos riesgos, ya que se tienen que eliminar pasos en este proceso de crear la vacuna para acelerar su producción.
por lo que actualmente no se puede determinar cuándo tendremos una vacuna que sea funcional y aparte que sea segura. Entonces a esta pregunta todavía no le tenemos respuesta. Hola, soy Daniel Ortiz y me gustaría saber si, cuando pase el verano, puede volver a haber coronavirus. Hola, soy Olga. Creo que sí, Daniela, que posiblemente en septiembre o en octubre pueda haber un nuevo rebrote de este virus. Espero te sirva. Gracias. Hola, soy Marina Antona. Mi pregunta va dirigida a un médico. ¿Qué opina usted de que los niños podamos salir a la calle? Un saludo y muchas gracias. Adiós. Muy bien que los niños salgan a la calle porque hay que correr y hay que salir de casa y nos da el sol, pero es muy importante hacerlo bien. No se puede salir a jugar con los amigos o compartir juguetes o hablar con la gente muy cerca o ir al parque para estar todos juntos, porque entonces si hay uno malito, todos se ponen malos. Entonces salir hay que salir para estirar las piernas y cansarnos y jugar, pero alrededor de casa o simplemente con papá o mamá. Hola, buenos días. Mi nombre es Álvaro Pérez Monge y pregunto si los niños tienen que llevar mascarilla y guantes. Con respecto a los guantes y las mascarillas, es un tema controvertido, ya que no existe una respuesta única a esta pregunta. Empezando con las mascarillas. Las mascarillas se sabe y han demostrado que sirven como barrera protectora, la cual impide al virus entrar en contacto con las vías respiratorias. El problema de las mascarillas está en el hecho de que en el momento actual en el que estamos viviendo, en la fase de confinamiento, el contacto que tienen los niños con otra población diferente a su núcleo familiar es remoto y escaso. Usar mascarillas en este contexto no aportaría una utilidad clara. La utilidad que pudiese aportar se puede ver en las fases de desconfinamiento, donde los niños comienzan a interactuar con otros niños y posiblemente con otros adultos. En esta etapa tendría gran utilidad el uso de las mascarillas. Otro problema que se puede ver con el uso de las mascarillas es que las mascarillas no tienen una estructura anatómicamente diseñada para el uso de los niños. La gran mayoría de mascarillas que existen en el mercado tienen la configuración anatómica de los adultos. Entonces, estas mascarillas que debieran usar los niños a futuro tendría que tener ciertas modificaciones para la estructura facial de los niños. Con respecto a los guantes sí es un tema totalmente diferente, ya que los guantes por sí solos no protegen contra el virus. Lo que protege contra el virus es prevenir que el virus se acerque a las vías respiratorias. Los guantes no protegen que eso pase, ya que la gente que lo lleva puesto lo único que serviría sería para proteger sobre todo las manos de no contaminarse con el virus. Sin embargo, estas personas que suelen usar guantes se les olvida, o de forma inconsciente se les olvida, que están desprotegidos contra el virus y suelen llevarse las manos al rostro sin saberlo. Entonces, el uso de guantes no está recomendado por las sociedades científicas. Lo otro que también va en contra de los guantes es que al llevarlos puestos se cree que se está protegido y esto no es verdad. Se usan los guantes por más horas o por más tiempo del que realmente se necesitan y lo que se está haciendo es concentrar toda la contaminación del medio ambiente con el que interactuamos en los guantes y esto puede ser peligroso porque diseminaríamos el virus en todas las superficies con las cuales entremos en contacto. Hola, soy Nuri. Me gustaría que me contestara esta pregunta. Cuando vamos a volver a ver a nuestros amigos y abuelos, muchísimas gracias. Bueno, pues esta pregunta ya nos la va resolviendo un poquito el gobierno en estas fases que habéis oído en la tele que ha propuesto. Pero vamos, yo creo que todo va a depender del número
número de contagios, del número de fallecidos, de cómo estén de saturados los hospitales. Entonces esas fases que ha propuesto y en la que está incluida el poder juntarnos con amigos o con abuelos, pues aparte de las fechas que ha puesto, yo creo que va a depender de las cifras que tengamos. Yo sí que os haría una recomendación, que el día que nos dejen juntarnos con abuelos, pues sería muy cauto y utilizaría mascarilla y utilizaría esa distancia de seguridad, porque como sabéis, pues los abuelos son un colectivo más vulnerable y que tiene más riesgo de enfermar. Entonces, sobre todo el día que nos dejen, pues extremar las medidas de precaución. Y a ver si es muy pronto que podemos disfrutar y juntarnos y relacionarnos con los que queremos. Hola, soy Pedro Flames. Os quería preguntar cuántas horas trabajáis al día. Muchas gracias. Bueno, las horas que trabajo yo al día, bueno, pues todo depende del turno que lleve. Mi puesto de trabajo es a turnos, trabajo de mañana, trabajo de tarde o trabajo de noche. Si trabajo de mañana o trabajo de tarde realizo 7 horas y si trabajo en turno de noche pues hago 10 horas. Entonces las horas van en función un poquito del turno que lleve. Pero os quería comentar que a pesar del COVID a mí no me han modificado mi horario laboral. Sigo trabajando las horas que trabajaba habitualmente antes de esta crisis. Hola, soy Yara. Me gustaría saber si cuando vais a curar a un enfermo os da miedo contagiaros y contagiar a otras personas. Gracias, adiós. Pues muy buena pregunta, el miedo a contagiarse. Pues a ver, yo aquí os voy a responder con mi experiencia personal. Cuando empieza a haber casos de COVID en el hospital, pues empiezas a sentir miedo porque es una enfermedad desconocida, porque no sabemos de qué manera trabajar, no sabemos de qué manera protegernos, no sabemos cómo actuar ante estos pacientes. Entonces tienes miedo por esa inseguridad y que esa inseguridad llegue a contagiarte y poder contagiar a tu familia. Entonces ahí pues tienes miedo. Una vez que pasa esa fase, que te han explicado cómo se trabaja con ellos, ves cómo son los equipos de protección, cómo te tienes que proteger y la dinámica de ese trabajo, el miedo disminuye un poquito. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me contagié. Entonces, al contagiarme, pues ahí el miedo aumenta porque tienes miedo a tu vida, tienes miedo a contagiar a tu familia y tienes miedo pues que se compliquen las cosas como vemos en los hospitales, como vemos por la tele. Entonces ahí pues tienes mucho miedo. A medida que pasan los días y te encuentras mejor, mi familia, por ejemplo, también se contagió. Entonces pues fuimos todos mejorando y el miedo va disminuyendo y cuando ya somos negativos, estamos sanos, pues entonces ese miedo disminuye bastante. Pero ¿qué pasa? Que no se va del todo. No se va del todo, siempre queda un poquito de miedo porque no sabemos exactamente cómo van los contagios ni si te puedes volver a contagiar. De todas formas, yo pienso que todo el mundo, no solo los sanitarios, sino toda la sociedad, debería de tener un poquito, aunque sea un poquito de miedo, porque ese miedo hace que nos protejamos, que vayamos con más cuidado, que respetemos todas las recomendaciones que nos dan y así evitar más contagios. Entonces creo que ese poquito de miedo es conveniente que tengamos todos. Hola, soy Inés. Me gustaría haceros una pregunta en este estado de alarma. ¿Os falta material? Gracias.
El tema del material, pues esto es también una muy buena pregunta. Yo, para responderos a esta pregunta, diferenciaría zonas, porque sí que es verdad que ha habido zonas, como por ejemplo habéis visto en la tele, en Madrid, que ha habido mucha escasez, y luego diferenciaría fases. Yo os voy a dar mi opinión sobre donde yo trabajo y lo que considero que ha sucedido. Al principio sí que hubo escasez de material, no nos llegó a faltar una mascarilla o una bata, pero porque esas mascarillas y esas batas las usábamos inadecuadamente más tiempo del que es recomendado por el fabricante. Es decir, si una mascarilla está recomendado que la uses 8 horas, por ejemplo, pues nosotras las usábamos mucho más. O las batas, que las que utilizamos nosotras son desechables, de un solo uso, pues esas batas las reutilizábamos. Entonces yo creo que no hemos estado protegidas adecuadamente y creo que sí que hubo escasez de material. A medida que ha pasado el tiempo, pues nos han dotado de más cantidad de material y se ha trabajado mejor. Y ahora, en estos momentos, yo por ejemplo no trabajo ya con pacientes de COVID, pero en mi planta no falta material, así que creo que las compañeras que están trabajando con COVID tampoco. Esto es un poquito lo que he visto yo y desde mi opinión. Mi pregunta es si hay suficientes equipos de protección. Material. Cuando el virus llegó al país, llegó y se reprodujo muy rápidamente, provocando que mucha gente cayera enferma. En ciertas provincias no estaban preparadas para la llegada del virus ni la llegada de tanta cantidad de pacientes al mismo tiempo, con lo que la cantidad de material que se tenía para atenderlos era escasa. En algunos casos se pudo observar que se atendían pacientes casi sin protección. Actualmente esto ya no es así, ya que tenemos mucho más material y la cantidad de pacientes infectados con coronavirus ahora mismo es menor. Así que tenemos materiales y esperemos que la cantidad de pacientes siga disminuyendo. Hola, me llamo Martina Utrilla y soy alumna de tercero de primaria. Mi pregunta es: ¿cómo os colocáis el EPI y en qué consiste? Gracias. Un equipo de protección individual es todo lo que nos ponemos para que el virus no pase del paciente a nosotros. ¿Y en qué consiste? Consiste en una mascarilla especial con un filtro especial que se llama FP3 y nos la ponemos así, encima del gorro. Y luego nos tenemos que poner otro gorro más. Y encima de todo, unas gafas. Así evito que pase todo a mi cara y a mis ojos. Y ahora me lavo las manos, me pongo unos guantes. Los primeros guantes, que me pondré 2 o 3 guantes incluso. Los primeros guantes bien arriba para que no se note mi piel. Luego nos ponemos este mono, que es como para que me proteja entera. Y con la capucha. E incluso después nos podemos poner esto. Esto es un EPI. Bueno, chicos, para responderos a esta pregunta me he trasladado rápidamente al hospital y os voy a explicar un poquito dentro de lo que tenemos hoy cómo son los EPIs, ¿vale? Entonces, la compañera se va a vestir y os voy a decir
cómo funciona. Esta es mi compi de trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero nos ponemos los guantes. Después nos ponemos la bata. Esta bata no es realmente la más adecuada para usar con pacientes de COVID, pero como es la que tenemos ahora aquí, pues nos vamos a poner esta. Ayudamos a la compañera a vestirse. Encima de esta bata, que ahora no tenemos, iría un delantal para protegernos mejor, ¿vale? Entonces nos pondríamos la bata y nos pondríamos el delantal. Bueno, y ahora nos pondríamos las gafas de protección. Bueno, espera, la mascarilla primero, ¿no? Bueno, sí, como lleva esta mascarilla, pero realmente para protegernos bien usaríamos este tipo de mascarillas. Son dificilísimas de poner. Que son muy difíciles de poner y encima agobian mucho. ¿Qué? Que nos ha faltado el gorro traerlo. Ah, ¿Traigo? bueno, sí, Bueno, vale. venga. Venga. Hay que ajustarla bien. Hay que ajustarla bien en la nariz y abajo en la barbilla. Soplar, sí. Después ponemos las gafas y una vez puestas las gafas soplaríamos para ver si nos hemos puesto bien la mascarilla o no. Si está mal puesta la mascarilla, esas gafas se nos empañarían. Pero como la compañera se lo ha puesto estupendo, pues ya está. Ahora no hemos traído el gorro, que se nos ha olvidado, pero nos pondríamos un gorro. Y después del gorro ya nos pondríamos la pantalla. Que cola así y se ajusta de aquí atrás. Vale. Y entonces ya nos pondríamos los guantes con los que vamos a atender al paciente. Y con esto más o menos es con lo que hemos estado trabajando aquí en el hospital. Que cada momento se ha trabajado con equipos diferentes o con lo que se tenía, pero más o menos ha sido así, ¿eh? Entonces nada, espero que hayáis podido ver un poquito y que os haya gustado. Adiós. Adiós. Hola, soy Nerea y tengo una pregunta para vosotros. ¿Os gusta que os aplaudamos a las 8? Bueno, a mí sí que me gustan los aplausos. Me parecen un gesto muy bonito que reconoce el esfuerzo de todos, incluidos los médicos. Pero más importante es hacer caso de las normas, que es lo que de verdad nos ayuda, porque evita los contagios. Tener cuidado cuando salís a la calle y tener cuidado de no contagiarse, etc. Hola, soy Adriana. ¿Cuándo acabará el COVID-19? Gracias. ¿Hasta cuándo durará esta enfermedad? Una parte de los científicos piensan que hasta el 2024 tendremos el coronavirus dando vueltas. Otros creen que no se irá, que se convertirá en una enfermedad estacional y cada año estará con nosotros. Lo que sí sabemos es que poco a poco lo vamos conociendo más al coronavirus y vamos creando herramientas para defendernos de él. A finales de año se espera la producción de medicamentos e incluso de alguna vacuna que pueda contener la expansión del virus. Creo que estamos encaminados para encontrar alguna cura y para tratar de disminuir la presión que hace esta enfermedad en la sociedad.